¿Alguna vez has soñado con una estrategia de trading que te permita dominar no solo el Forex, sino también el oro y las criptomonedas? Pues hoy es tu día de suerte. ¡Buah! Esto ha sonado vendehumos total. Madre mía, venga, vuelta a empezar. En este vídeo te revelaré una estrategia que te permitirá abordar 3 mercados diferentes como el Forex, el oro y las criptomonedas, pero de forma muy efectiva. Lo mejor de todo, pues que solo vamos a utilizar 2 indicadores y funciona como un reloj en temporalidades de 1 a 4 horas. Imagina pues tener la capacidad de aprovechar las oportunidades en 3 mercados diferentes, pero con una sola técnica. Es posible y te lo voy a mostrar poco a poco, paso a paso. Esta estrategia es ideal para traders de todos los niveles, desde principiantes hasta los más experimentados, porque no hay un requisito específico que diga pues, que tienes que tener experiencia o algo, y es muy sencilla de aplicar. Te voy a guiar paso a paso sobre cómo identificar las mejores entradas, gestionar el riesgo de manera efectiva y así maximizar los beneficios de tu cuenta. Si estás listo para seguir haciendo crecer tu cuenta de trading y diversificar tus inversiones, no puedes perderte este vídeo. Voy a desglosar cada detalle de esta estrategia y compartir algunos trucos que te ayudarán a mejorar tus resultados. Venga, el primer paso para empezar esta estrategia es que empecemos con el primer indicador. Así que nos vamos a la pestaña de indicadores y vamos a añadir el Frama Channel de Big Beluga. Este indicador, pues así de buenas a primeras, lo que ves es que se sobrepone sobre el gráfico tradicional de velas rojas y verdes. Este indicador utiliza lo que sería la media móvil adaptativa, de ahí el nombre Frama en inglés, ya que es un indicador de seguimiento de tendencias que lo que crea es un canal dinámico alrededor del precio del activo, así pues tipo como las bandas de Bollinger. Con el canal dinámico pues puede ayudarte a identificar tendencias alcistas, bajistas o rangos, y a su vez también marca cambios de tendencia con flechas, mostrando lo que sería, en este caso de aquí, lo que serían los precios o el volumen medio. Luego veremos en la configuración que se puede cambiar a tu antojo, incluido el tamaño. Entonces, un poco a resumidas cuentas, la idea del canal Frama, es utilizar los fractales de los mercados para adaptarse a las diferentes condiciones que se dan en este. Es decir, al crear un canal alrededor de la línea Frama, no solo sigue lo que sería la tendencia del precio, sino que también adapta su sensibilidad en función de la volatilidad del mercado. Cuando el precio cruza la banda, por ejemplo, superiores o inferiores del canal, este te lo indica marcando un posible cambio dentro del canal. Si el precio se mantiene dentro del canal y cruza las bandas superiores e inferiores, pero sin llegar a romperlo, es probable que el mercado se encuentre en una fase de oscilación, como por ejemplo esta de aquí que se pone de color gris, pero con muy poca fuerza. Entonces esto lo que hace es que justamente el indicador sea muy potente tanto en entornos de mercado de tendencia como de oscilación. Por lo tanto, cuando el precio cruza por encima de la banda superior, señala una tendencia alcista. Por el contrario, cuando cruza, en este caso, por la banda inferior, lo que indica es una tendencia bajista. Esta adaptación dinámica a las condiciones del mercado, pues la verdad es que ayuda a nosotros como traders a identificar con cierta eficacia lo que serían los principales cambios de tendencia. Otra característica que tiene es que si el precio se mantiene dentro del canal y solo el máximo cruza la banda superior o el mínimo cruza la banda inferior, el indicador identifica un mercado oscilante con bajo impulso. Y en este caso, el canal, como he comentado, se vuelve de color gris, señalando lo que sería una tendencia más bien neutral, como es el caso de aquí. Esto es especialmente útil para evitar falsas señales durante los periodos de consolidación de cualquier mercado. Otra característica a explicar pues son el código de colores, que ya lo ves desde el principio. Ya no tenemos el rojo para las velas bajistas y el verde para las velas alcistas, por lo que el código cambia y es el siguiente. El verde indica una tendencia alcista y el azul una tendencia bajista. Esta representación visual hace que sea fácil identificar la condición del mercado de un vistazo. De igual forma es algo que se puede cambiar muy fácilmente la configuración, pero ojo que ya no es una vela, sino que es un conjunto de velas, pues tipo las Heiken Ashi. En la configuración se ve claramente todo lo que acabamos de comentar. Por ejemplo, aquí se puede ajustar la longitud para el cálculo del canal Frama para controlar lo que sería la sensibilidad del canal. Por ejemplo, una longitud más corta, es decir, valores más pequeños, hace que el canal sea más reactivo a los cambios de precio. Mientras que una longitud más alta, con un número más elevado, lo que hace es suavizarlo. Luego, lo que sería la distancia de las bandas, lo que hace es determinar la distancia entre las bandas y a su vez la línea Frama, lo que ayuda a definir las condiciones de ruptura y oscilación. Es decir, a medida que la banda la hagamos más ancha o menos ancha, lo que va a hacer es que puede cambiar
toda esta estructura, porque lógicamente puede ir absorbiendo más o menos velas. También se puede modificar en la configuración el valor que quieres que muestre la señal del cambio de tendencia. Esta de aquí, ya sea el precio o en este caso lo que sería el volumen medio de las últimas 10 barras. De esta manera, según el tipo de estrategia que utilices, pues te vendrá mejor uno u otro. Luego, por último, pues simplemente si quieres que el valor sea más grande o más pequeño, no tiene más. La verdad que el indicador está muy bien, es potente y la verdad que con muy buen resultado, pero me da algunas falsas señales en lo que serían las lateralizaciones o los rangos. Y eso es lo que me ha llevado pues a combinarlo con otro indicador para esta estrategia para que realmente ese punto no afecte tanto al resultado final de la estrategia y de la operativa y se puedan filtrar esas falsas señales. Para eso, pues nos vamos a volver a la pestaña de indicadores y vamos a añadir un indicador que se llama Andean Oscillator de Alex Grover. Otro indicador que tampoco requiere de presentación, ¿no? Es un indicador potentísimo y a mí me encanta. Y he creído que es el mejor para esta estrategia combinándolo con el canal Frama. Para los que no lo conozcan, y así de una manera rápida, el Andean Oscillator se trata de un indicador con 3 líneas. Una de color verde, una de naranja y otra roja. La línea verde es la fuerza alcista, la roja es la bajista y la naranja es la lateralización del mercado. ¿Cómo entendemos todo esto? Muy fácil. Cuando la línea verde esté por encima, por ejemplo aquí, aunque muy poquito, aunque esté por encima de las otras dos, donde sería la naranja y la roja, significa que la fuerza alcista es la ganadora y el precio está en aumento. Lo ideal es que la línea roja esté en cero, es decir, esté completamente en este valor, lo más bajo posible. Aunque no siempre, pues veremos que no siempre del todo es posible, pero al menos esa es la idea, o sería lo ideal. Por el contrario, cuando la línea predominante es la roja, como vemos por ejemplo aquí, significa que el mercado está a la baja y el precio por ende pues va a bajar o va a seguir bajando. Mientras que si la línea predominante pues es la naranja, significa que el mercado pues no está haciendo un gran cambio y está más lateralizando que otra cosa y no hay una fuerza en sí predominante en el mercado. No ganan ni lo que serían las compras ni las ventas. Por lo que en ese caso lo que se hace es que no se entra. Sirve completamente de filtro. De ahí que haya querido utilizar este indicador para filtrar precisamente este problema que tenía el canal Frama. Ahora, ya con la estrategia configurada, es momento de ver unos ejemplos en compras y en ventas para que veas realmente el potencial de la estrategia y cómo ésta puede compaginarse con tu operativa para ayudarte a maximizar los resultados en los mercados donde la lleves a cabo. Vale, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar estadounidense y estamos en franja temporal de 1 hora. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es ver que el canal fractal ha sido roto y la vela se ha colocado en este caso de color verde, indicando el inicio de una tendencia predominantemente alcista. La segunda condición es observar el oscilador Andean y en ver que la línea verde es la predominante en el mercado. Y aparte vemos que la roja está en la miseria, está en el cero. Por lo tanto, mucho mejor. Significa que al margen de esta corrección, porque he venido un poco tarde, pues no la he visto antes, pero al margen de la corrección, es un buen punto de entrada porque la acaba de romper y va a generar, esperemos que lo que haga es generar una nueva tendencia alcista. Entonces, con estas condiciones, lo que se hace es abrir la operación en la vela de cierre, colocando el stop loss fuera del canal Frama, el límite completamente apuesto y un reward ratio de 1 a 1,5. En este caso también se podría haber hecho aquí, haciéndolo así. Lo podemos hacer exactamente como queramos. Se puede hacer como queramos, cualquiera de los dos, ¿vale? Pero en este caso lo vamos a hacer así, aunque ya veremos que no hay ningún tipo de problema. Entonces, como siempre digo, si puedes estar monitorizándola, la verdad que mucho mejor, porque puedes hacer break-even y dejar que lo que sean los resultados positivos vayan tirando. Y tú ya directamente cierres la operación en el momento en el que ya te sientes a gusto o veas que el mercado corrige, etcétera, etcétera. Porque no siempre se da, no siempre te toca el take profit. Bueno, como muchas veces sabes, se acerca, entonces a lo mejor ya hasta el 80% lo puedes cerrar. Eso pasará siempre que sea más de 1 a 1,50. Entonces, lo que siempre digo es que como mínimo 1 a 1,50. Entonces, vamos a ver qué tal se da la operación. Vale, la operación ha ido súper bien. Han sido un total de 58 pips.
Así que no está nada mal, un poco larga, 20 horas, pero bueno, con franja temporal de 1 hora, la verdad que no se puede hacer mucho más. Vale, vamos con otro caso para las compras. Estamos en el mercado del oro y seguimos en franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es la rotura del canal. En este caso, lo ideal hubiera sido directamente hacerlo aquí, pero la operación la he visto directamente aquí. Ojalá hubiera estado aquí a las 4 de la mañana para poder verlo. Y la segunda condición es el Andino Oscillator, que esté mostrando que hay una cierta fuerza alcista que es predominante sobre la lateralización y sobre, en este caso, la bajista, que está completamente muerta. Entonces, en estas condiciones lo que hacemos es abrir la operación con un reward ratio de 1 a 1,50. Vamos a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra operación también súper limpia. Esta sí que ha tardado bastante más, porque han sido 2 días y pico, pero no está nada mal. Un 2% de cambio de precio. Genial. Estupendo. Vale, vamos con otro caso. Seguimos en el mercado del oro y estamos en franja temporal de 1 hora, que no nos hemos movido, en este caso de la franja temporal. Venga, vamos a repasar las condiciones. La primera es que el precio ha roto, lo ha roto con bastante fuerza, la verdad. Y la segunda es que el Andino Oscillator está con una tendencia alcista predominante sobre el resto, aunque aquí vemos que se está moviendo un poco la bajista, pero sin mucho misterio. Así que en la vela de cierre lo que hacemos es abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,50 y vamos a dejarla correr y ver qué tal. Bueno, operación súper rápida, ha ido muy bien, la verdad. También otro 1,1% en apenas casi 2 días, así que genial. Venga, vamos con los casos para las ventas. Estamos en el mercado del dólar estadounidense en franja temporal de 1 hora. Este mercado ahora nos va a venir bien porque llevan una tendencia bajista muchísimo tiempo. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es ver que el canal fractal ha sido roto. En este caso lo he visto ahora, pero no lo he visto a las 4 de la mañana. Y la vela, digamos, que ya se ha convertido también en azul, confirmando un poco ese cambio de tendencia. Aparte que vemos en el Andino Oscillator, vemos que hay una fuerza predominante en lo que sería la fuerza bajista. Así que con estas condiciones, lo que hacemos es abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,50. En este caso tendría que ser aquí, pero para que no haya problemas ni nada, la vamos a abrir siguiendo estas condiciones que aún van a ser peores de lo que deberían ser. Venga, vamos a ver qué tal será la operación. Vale, pues la operación no ha ido nada mal, sí que ha habido aquí un poco de drawdown, pero al final han sido 120 pips, un día y 19 horas, casi 2 días. No está nada mal, pero la operación la verdad que es súper bien. Venga, vamos con otro caso para las ventas. En este caso seguimos en el mercado del dólar estadounidense, el euro dólar estadounidense, perdón, en franja temporal de 1 hora. Venga, vamos a repasar las condiciones. La primera es ver que dentro del canal de Frama, en la rotura, la primera vela también es la de color azul, y en este caso el Andino Oscillator está con mucha fuerza, sobre todo predominante respecto de las compras y la lateralización, que es predominante y que hay una cierta fuerza bajista. Así que con estas condiciones vamos a abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,5 y ver qué tal se nos da. Vale, otra operación también positiva. Ha estado súper bien, aunque demasiado larga porque han sido casi 3 días para 80 pips. Un tema que también quería comentar, como sabes, toda estrategia no es perfecta, porque mirando lo que se ve, esta es otra operación que se nos ha ido en positivo de estas compras que hemos comentado, es este punto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí hubiera sido un buen momento para abrir y aquí podría haber dado, claro, la gente puede decir, oye, ¿y por qué no has abierto aquí? Que abriendo aquí, pues tú hubieras comido el stop loss. Tienes toda la razón, tienes absolutamente toda la razón y esta se podría haber dado. Lo que pasa, a las 12 de la noche yo no me di cuenta de la operación. Aparte, un tema que me parece sumamente importante comentar. Cuanto más abajo esté esta línea roja sobre la naranja, es decir, imaginemos que esta línea naranja, todo esto estuviera más abajo, más fuerza hay. No es lo mismo aquí, al estar más abajo hay mayor fuerza que si está aquí. En este caso, este aún tiene mayor fuerza. ¿Significa algo? No, pero sí que está bien que teniendo en cuenta que son
4 cuadrados, intentad que esté lo más abajo posible. No obstante, esta operación hubiera sido un stop loss como un piano. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Vale, ahora seguimos en el mercado del dólar estadounidense en franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera es ver que tenemos efectivamente el cambio de tendencia y la segunda es ver que el London Oscillator está claramente indicándonos que hay una fuerza brutal bajista. Así que vamos a aprovechar este movimiento sí o sí. Y vamos a ver, con un rival rate de 1 a 1.50, ver qué tal va la operativa. Vale, genial. Otra operación para el bolsillo, 3 días, 88 pips. Así que no está nada mal. Como ves, esta estrategia pues es efectiva. La verdad que está muy bien, va muy bien. Hay que controlarla muy bien. Sí que es verdad que hay que dominar y repasar el tema de que cuando esté más abajo mejor para evitar ciertos stop loss, pero como ves, lo que es la estrategia está súper bien. No obstante, si este no es el tipo de estrategia u operativa con la que te sientes cómodo, pues no te preocupes porque te dejo aquí este vídeo donde vemos una estrategia completamente distinta en scalping que seguro se ajustará a lo que estás buscando. Así que dale clic y sorpréndete.